Hola, mi nombre es Mercedes León, soy de Málaga y mi profesión abarca distintos campos dentro de las artes escénicas. Soy actriz, directora y autora teatral, aunque últimamente a lo que más me dedico es a la interpretación y a la escritura. ¿Qué te impulsó a empezar a escribir? ¿Por qué teatro? A mí me impulsó a escribir teatro la necesidad que tenía de dejar constancia o de plasmar en un papel realidades distintas a las que yo vivía o a la mía, o al menos que fueran paralelas. Entonces empecé a escribir historias que me importaban, que me emocionaban, que podía denunciar y sobre todo el por qué teatro precisamente, pues porque cuando terminé la carrera de arte dramático en la ESAD de Málaga, un grupo de compañeros decidimos formar una compañía, la cual estuvo casi 20 años funcionando, se llamaba Brea porque ya no existe. Y yo empecé a escribir, me gustaba muchísimo todo lo que abarcaba el teatro y cuando nos reuníamos y teníamos ensayo yo les leía las escenas que iba escribiendo de aquella mi primera obra, de tal manera que a ellos pues parece ser que les gustó muchísimo lo que estaban leyendo y decidimos empezar a ensayar, no teníamos tiempo que perder. Nos metíamos en cualquier sitio que nos dejaban libre, un bar escondida, la casa de alguien que tuviera una zona diáfana o incluso algún colegio que nos dejaban ensayar y a cambio nosotros pues dábamos clase, en fin, estos trueques que se hacían y que se siguen haciendo. Y nada, de tal manera que terminamos yo de escribir la obra y luego la montamos y estrenamos con ella. Y fue mi primera obra, Cinco Cubiertos, de la cual guardo un maravilloso recuerdo. ¿Quiénes son tus escritoras de referencia? Mis primeros referentes en la escritura, curiosamente, fueron unas revistas de crítica social y de humor satírico que mi padre coleccionaba y que yo posteriormente fui descubriendo y adentrándome en ellas, de tal manera que su impacto y lo que me gustaba me llevaron a escribir quizás de una manera determinada, puesto que mis obras están casi siempre llenas de humor negro y de jugueteo con las palabras y darle un doble sentido y utilizarla de distinta manera como son utilizadas. Todo eso creo que se lo debo a esa revista que mi padre guardaba y por supuesto a mujeres que de alguna manera me han impactado y me han llevado a leer algo sobre ella y me han arrastrado a continuar, como son María Zambrano, María Teresa León, Concha Méndez, Rosa Chasel, María Alejárrega, es que hay tantas que son imposibles nombrarlas. Mujeres, por cierto, esta y muchísimas más que fueron silenciadas y a pesar de ser unas mujeres valientes, rompedoras, rebeldes, que traían una savia nueva, fueron en la mayoría exiliadas y condenadas al silencio y a la oscuridad, pero afortunadamente hoy en día se están recuperando su imagen y nos están bombardeando con muchas de ellas que dejaron un hueco en la literatura que creo que va a costar su sanar, porque tenían una voz maravillosa que se la quisieron cortar, pero afortunadamente no se ha podido. Así que a recuperarla, porque merece la pena. ¿Cómo compaginas tu día a día con la escritura? Bueno, mi día a día con la escritura lo compagino sinceramente como puedo y a base de madrugones. Porque antes cuando era más jovencita, bueno, escribía de noche porque tenía toda la mañana para dormir, puesto que yo estudiaba en nocturno, o en fin, pero ya fue pasando el tiempo y teniendo otras necesidades, otras prioridades y otros acontecimientos a lo que atender. Entonces, y empecé a escribir, escribo de madrugada. Es lo que cuando yo estoy más a gusto
y cuando desarrollo y puedo desarrollar libremente mi creatividad. Me levanto a las 4, a las 5, como muy tarde a las 6 de la mañana, porque luego a eso de las 8 empieza la ebullición ahí en mi casa y ya hay que parar un poco. Pero tengo la suerte de dedicarme a una profesión que me encanta y me fascina y no me importan, no me importan esos madrugones. El café, los madrugones, yo y mi ordenador o la pluma y para adelante, es maravilloso. Soy una afortunada en ese aspecto. ¿Qué has escrito hasta ahora? Hasta ahora lo que he escrito ha sido teatro. Bueno, también estoy inmersa en un poemario que estoy escribiendo en estos días y a ver si termino una novela que comencé hace muchos años, pero que la he ido dejando porque estoy en este trabajo y por otros compromisos. Pero ahora la he vuelto a sacar y espero terminarla, si no este año, para el próximo. Pero eso, a lo que teatro sobre todo. Tengo escrita, no es que sean muchas, pero sí tengo escrita algunas obras como son Cinco cubiertos, Toque de queda y La noche no duerme, que conforman una trilogía de humor negro y cuyo tema y eje principal es el miedo. También tengo el perfil izquierdo de Ricardo, el sabor de la yuca y el desacato, el escondrijo, el tiro por la culata, la maldición de Fedra. Al pasar la barca es la última que se me ha publicado y nada, últimamente, a raíz de la pandemia, curiosamente, de la pandemia hasta ahora, he escrito casi más teatro que desde que empecé hace muchísimos años. No sé, con la pandemia descubrí, primero me hacían encargo, luego descubrí otra forma de enfocar las cosas, quizá por ese miedo a lo desconocido, a qué estaba pasando, a esa situación tan extraña, me llevó a plasmar en pues historias, ¿no? Que no es que tengan nada que ver, pero sí tienen que ver con esa nueva faceta que el ser humano parecía que empezaba a, a desarrollar, ¿no? Así que eso es lo que estoy haciendo. Teatro, teatro y más teatro. Y que no termine nunca. ¿Podrías leernos un fragmento? De todas mis obras he elegido una que aparece recogida en el volumen Destierro de Atopía Editorial, donde estoy acompañada por varios y estupendos autores y autoras de teatro. Voy a leeros una pequeña escena que está de la obra que recoge este volumen y que se titula El escondrijo. He elegido esta escena precisamente porque plantea la huida de sus propios países a la que se ven abocadas muchísimas personas en un intento de huir de la miseria y de la guerra, creyendo que allende los mares van a encontrar un mundo mejor. Así que voy a pasar a leeros esta brevísima escena de la obra El escondrijo. Lleva por título es la escena 3 y se titula La travesía. La noche baña el escenario. La música y el sonido de las olas acompañarán la escena. Mujer. Si no tuviera hijos también lo haría. Incluso con ellos en mi vientre lo haría. Solo que en vez de acompañarme la culpa, el miedo y la tristeza, ocuparían su lugar la rabia y el dolor. Pero hay que intentarlo. Adelante. No sé a qué orilla llegaremos. No sé siquiera si merecerá la pena hacerles frente y plantarle cara al frío, a la tormenta y a esta inmensa lágrima salada que nos aleja de la tierra y que sin darnos tregua nos acerca quizás a la nada. Pero hay que intentarlo. Adelante. Menos mal que hay otras orillas y a ella llegaremos. Menos mal. La guerra es una enfermedad, es una lacra, es una vergüenza de y para la humanidad. Y ojalá que muy pronto dejen de existir. Ojalá.
Un besito muy grande.